Gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con ustedes aquí en nuestro canal de entrevistas y ahora vamos con este tema de el secuestro literal que lleva a cabo el gobierno de Israel en contra de los integrantes de la flotilla Global Smooth, una acción que había advertido el gobierno de Benjamín Netanyahu que así de plano no permite el ingreso de ayuda humanitaria utilizando el arma como un arma de guerra, algo que se ha denunciado ya en otras ocasiones ante este genocidio que se perpetra en tiempo real en Palestina. Voy a platicar más a fondo de este tema con mi querido tocayo, con mi querido Jesús López Almejo, el profe Reía, a quien saludo de verdad con muchísimo gusto. Querido tocayo, ¿cómo estás? Hola, querido amigo, pues aquí con sentimientos encontrados. Por un lado, con el gusto de saludarte, de colaborar contigo en tu honorable espacio, muy honroso por cierto ejercicio de periodismo que realizas. Y también, pues por otro lado, molesto, impotente, triste por lo que pasa ante nuestros ojos todos los días y ver la inacción de nuestros gobiernos y su falta de coherencia para aplicar aquello que tanto nos recetan en la teoría, ¿no? El derecho internacional, los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la solidaridad, la cooperación internacional y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Y cuando tienen que ser un poquito nada más, un poquito coherentes, dejan que un pinche genocida miserable y asqueroso como Benjamín Netanyahu y sus cómplices hagan lo que quieran, tocayo, y nos lleven otra vez a los años 30 del siglo XX, donde se gestaron tantos horrores a partir de que se permitió a los totalitarismos entrar en acción. Oye, este punto por ahí como primer saque, si gustas. Nos topamos con la acción militar, el secuestro de una flotilla desarmada, de un grupo de personas que son una especie, yo los definía en un comentario durante la tarde como una de las reservas morales que todavía tiene la humanidad, ¿no? Ante precisamente una actitud de Occidente particular, aunque también en el mundo árabe ha habido esta postura de voltear hacia otro lado, mientras que todos los días se asesina literalmente a un pueblo, particularmente a niños, se ataca a un pueblo desarmado. ¿Cómo valoramos precisamente esta situación, Tocayo? ¿Hasta qué punto ya llegamos en donde una flotilla con ayuda humanitaria que no lleva armas, que es una flotilla que lleva personas que quieren ayudar, pues simplemente no se les permite el paso y se les trata como delincuentes? Oye. Mira, aquí hay que señalar algo bien claro, Jesús. No es que un gobierno inocente como el de Israel esté defendiendo su soberanía territorial, porque Gaza no es Israel. Así es. Israel se la quiere robar y está masacrando a su población de más de 2.2 millones de habitantes que viven desde hace décadas hacinados en un espacio pequeño de 365 kilómetros cuadrados. Es bien importante decir esto porque luego los farsantes de la narrativa sionista mentirosa, tramposa, mitómana y criminal te hacen creer que jamás que emergió de ahí fue el verdadero causante de todo a partir del 7 de octubre, que ejercieron violencia, que aparentemente mataron a más de 1,000 personas y secuestraron a 250 personas, lo que le da la excusa perfecta a Benjamín Netanyahu para aplicar lo que el holocausto nazi, en el holocausto nazi de los 40, en contra de los judíos decían la solución final. La solución final es meter el acelerador a fondo y asesinar a las personas, desaparecer los cuerpos físicamente. Y hay que señalar también, tocayo, la gravedad del asunto de Gaza, que además de llevar décadas hacinadas, encarceladas, controladas en ese pequeño territorio, porque Israel controla el espacio aéreo, el acceso marítimo, las fronteras terrestres, y que nos vengan a decir que el Hamas es el que se metió a Israel y cuando Israel tiene vigilado cada centímetro cuadrado de la franja de Gaza, es el que permite si entran medicamentos o no, si entra comida o no, si entran cooperadores internacionales o no, si entran activistas o no, médicos internacionales o no. Entonces, para empezar, bueno, hay que dejarle claro a la gente esto. No se trataba, nunca se ha tratado de dos partes iguales en contienda, porque es lo que trata de vender la narrativa sionista. Es que son dos pueblos que desde hace siglos, decía el orangután naranja de la Casa Blanca en un ridículo discurso que dio ante sus Fuerzas Armadas, un conflicto que lleva 3,000 años, pero que yo voy a detener. Para empezar, no lleva 3,000 años, ¿eh? Eso es de ignorantes creerlo. Apenas en 1895
Theodor Herzl hablaba de un pueblo, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ¿no? Esa tierra era Palestina y el pueblo sin tierra eran los judíos que, liderados por los sionistas, llegarían ahí a expulsar a los palestinos, a los autóctonos, decían ellos, y a quedarse con su tierra. O sea, abiertamente esto tiene desde finales del siglo XIX, e Israel es un experimento colonial del imperialismo del siglo XX. Y después, querido tocayo, están ejecutando y hay que ver en qué etapa de esa ejecución de la solución final van, porque en Gaza también hay que decirlo, de los 2.2 millones de habitantes hacinados y maltratados por décadas, más de la mitad son menores de edad. Jesús, más de 2.2 millones de personas, más del 50% son menores de edad. O sea, eso lo puedes catalogar hasta como un infanticidio, pero no solamente los matan a misilazos, no solamente los matan a balazos, los matan en los medios de comunicación también porque los acusan de ser terroristas, niños de 2 o 3 o 4 o 5 años temblando de miedo, orinados, se hacen popó de la incontinencia que les da que los soldados les lleguen y los apuntalen y les digan que son espías, que son criminales. O sea, esto le parte el alma a cualquier persona que tenga tantita sangre caliente en las venas y que además los muy sinvergüenzas se atrevan a decir que no hay inocentes en Gaza y que después Donald Trump y Netanyahu de manera muy cruel, sádica, patológica, digan que van a hacer ahí un resort, un complejo turístico y que va a ser precioso y que para eso los palestinos se tienen que ir de ahí, me parece cruel y asqueroso. Y entonces allá voy. Las Naciones Unidas, por un lado, la Comisión de Investigación de Naciones Unidas y la gente puede ir a ver el sitio web oficial de Naciones Unidas, nada les cuesta, está una sección dedicada en español, en los 5 idiomas oficiales de Naciones Unidas, árabe, chino, ruso, inglés, francés y español, en donde una comisión de investigación asignada por la ONU ha determinado que Israel está cometiendo genocidio, por lo menos 4 de 5 causales de genocidio de este concepto que se aprobó en 1948 en el seno de la Asamblea General Tocayo y además, para que la cuña apriete, Rafael Lemkin, jurista judío, fue el creador de este concepto en 1943 y Israel está cometiendo 4 de las 5 causales que se establecen desde Rafael Lemkin, jurista judío que hablaba del genocidio armenio y de lo que los nazis hicieron contra los propios judíos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en 1948 que se aprueba en Naciones Unidas ese concepto de genocidio, la misma comisión de investigación actual de esa ONU dice, definitivamente están cometiendo genocidio. O sea, no lo dice Jesús López Almejo, un tipo creado en una provincia en el sur de Jalisco, en México, que anda en autobuses, en transporte público, un ciudadano de a pie común y corriente que dice una que otra grosería en su habla cotidiana. No, lo dice una comisión de juristas especializados que hacen peritaje profesional y que dicen lo que sucede en la Franja de Gaza es escatológico, lo que sucede en la Franja de Gaza, si lo quieres poner en términos religiosos, es apocalíptico. Por un grupo, por un lado tienes un grupo inhumano de soldados que tienen toda la tecnología, todo el dinero y todo el respaldo de las grandes potencias de este momento y el silencio de los no tan fuertes para masacrar sin humanidad y sin la menor compasión a un pueblo que en su mayoría son menores de edad y que cuando tienes un grupo que ha decidido luchar por medio de la violencia, ese grupo son hijos de gente asesinada. El 80% de la gente del Hamas, por cierto, hay que decirlo, son huérfanos. Entonces, estos esperaban que les tiraran rosas después de que les han matado a sus padres hasta el 80% de sus miembros. Ahora, las reglas del Tratado de San Remo establecen explícitamente, Jesús, que no se pueden bloquear los suministros humanitarios. Israel está diciendo que como Gaza es una zona de guerra, es legítimo, por el derecho internacional no, pero porque lo dicen ellos, mantener a Gaza aislado, es decir, matar de hambre a la población de Gaza, hágase para atrás, joven, detrás de la línea que estamos trabajando, asesinando a cientos de miles de palestinos, entonces nadie nos puede venir a distraer. Entonces no se trata de una medida de corto plazo en tiempos de conflicto armado, se trata de lo que dice el Tratado de San Remo de los años 20 del siglo XX, no se pueden bloquear los suministros humanitarios y no puedes matar a toda una población cuando no toda la población está en combate. Y si le agregamos más, la justicia internacional, decía yo, una comisión de Naciones Unidas dice que Israel comete genocidio, pero la Corte Penal Internacional ya dictaminó, la Corte Penal Internacional
está facultada Jesús para conocer de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad y crímenes de genocidio. Artículo 6 y artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establecen las causales y por supuesto que Israel está cometiendo genocidio, pero la Corte Penal Internacional dice que por lo menos el ministro de Defensa y Benjamín Netanyahu son criminales de guerra y son genocidas y por lo tanto los signantes y ratificantes del tratado tienen la obligación de detenerlos cuando pisen su territorio, naveguen por sus aguas territoriales y o vayan por su espacio aéreo, cosa que los europillos y Estados Unidos pues le ha valido, pero Estados Unidos no es firmante ni signatario. Y finalmente decir también que con respecto a esta flotilla, en donde por cierto hay mexicanos que tú y yo conocemos, como Ernesto Ledesma de Rompeviento y Arlín Medrano, que me parece que participan en el Canal 14 hasta hace no mucho, entre otros 7 personas mexicanos, de los 497 activistas que van allí, que fueron secuestrados en aguas internacionales liderados por Greta Thunberg, eh, fueron secuestrados no en la zona económica exclusiva de Israel, no en las millas náuticas, en el mar territorial que se le llama en el derecho internacional de Israel de las 12 millas, no, es en pleno mar Mediterráneo, en donde no tenía ningún derecho para hacerlo. Entonces, si somos estrictos en la aplicación del derecho, México tendría que estar indignado porque le secuestraron a 7 nacionales en el mar Mediterráneo, en aguas internacionales, y así sucesivamente, 22 estadounidenses, 48 españoles, 33 italianos. Es decir, esto es causal para que el mundo le empiece a bloquear, como se le bloqueó a Sudáfrica a finales de los años 80, pero con castigos serios a Israel, porque está cometiendo un genocidio y porque me parece que en los libros de historia, querido Jesús, Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Galán, van a aparecer del lado de los Khmer Rouge, genocidas de los años 60 y 70, al lado de los Hutus de Ruanda, al lado del Imperio Otomano por el genocidio contra los armenios y también del lado de Hitler. El daño a la imagen de Israel, pues, es irreversible e irreparable, Jesús. ¿Ha habido algunas reacciones ya, querido tocayo? Bueno, Petro ya pidió la salida de la delegación israelí de su país, literalmente. Ha anunciado ya lo que es el rompimiento de relaciones con Israel en muchos, en el terreno comercial sobre todo. Y ha habido protestas, protestas de la ciudadanía en varias ciudades de Europa, incluso también aquí en México se ha manifestado la gente ya fuera de la Cancillería como tal. Es así como debe de actuar, es decir, tiene que venir esa presión por parte de los pueblos, tiene que venir la presión social para que los gobernantes se animen a moverse en algún momento, como lo vimos ahora que varios reconocieron a Palestina, que fueron a la ONU y demás, pero a raíz de las protestas que la gente hizo en las calles, a raíz de que incluso en España impidieron que un israelí participara en el giro en el tour ciclista. Es decir, se requiere más presión social en ese marco ante estos personajes que parece que pues no quieren confrontarse, digámoslo así, con los poderosos, con los poderes económicos, militares, y prefieren navegar, ¿no? En esta bandera hasta que la gente empieza a presionar y empieza a exigir y empieza a alzar la voz. Y la presión tiene que ser multifactorial, multisectorial y multiniveles, tocayo. Ahora, una de las batallas que efectivamente se están dando es la de las bases, la de la gente de a pie que no tenemos armas, que no tenemos dinero, que no tenemos infraestructura estatal para hacer una defensa proactiva, pero tenemos nuestra voz, tenemos nuestro juicio crítico, tenemos nuestra capacidad de discernimiento. Y en este caso, nosotros, gente como tú, como yo y como otros tantos colegas que se dedican a la comunicación, a la difusión y al análisis de noticias y al análisis de escenarios internacionales, también tenemos nuestra capacidad para comunicar a la gente una versión alternativa de lo que vemos en los medios de comunicación tradicionales. La principal batalla está siendo generar presión desde abajo, concientizar a los gobiernos y que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer en torno al derecho internacional. Es que imagínate, Jesús, a ti, a ti, o a mí, o a Juan Pérez, ciudadanos de a pie, ¿qué nos pasaría si tuviéramos relaciones afectivas o amistosas con un genocida? Nos acusarían de cómplices. Entonces, ¿por qué a un Estado
que tiene acuerdos comerciales con un Estado que está cometiendo genocidio probado y acusado y señalado por las principales instituciones facultadas para ello. ¿Por qué no aislarlo? ¿Por qué no romper relaciones diplomáticas y comerciales y económicas con ellos? ¿Por qué no dejar de servir, de pedir, de solicitar contratos o por qué no romper contratos con agencias del gobierno de Israel que en estos momentos está cometiendo un genocidio? O sea, yo no digo que se discrimine a todos los israelíes ni a los judíos, por supuesto, son otro punto y aparte, aunque muchos de ellos apoyan lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, pero yo no estoy diciendo que a los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, estoy diciendo a las agencias gubernamentales con las que se tienen acuerdos bilaterales, intragubernamentales, intergubernamentales, ¿por qué a ellos no mostrarles el desprecio y no mostrarles aislamiento mientras estén cometiendo, como una manera de forzarles a que cumplan el derecho internacional mientras están cometiendo genocidio? Eso me parece que es una lucha que los de abajo convenzan a sus gobiernos de que hagan lo correcto, porque eso del cabeza fría, es que así son, es que los principios de política exterior, es que tal, 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 no funcionan con un personaje tan oscuro y tan nefasto como Netanyahu, que al ver que sigue tan impune, pues no tiene incentivos para cambiar la directriz de estos trágicos acontecimientos que está pasando ante nuestros ojos, querido Tocayo. Oye, estamos en un momento en el cual ya pues las reglas internacionales se rompieron, ya los derechos internacionales, las reglas internacionales no existen más después de lo que vemos, lo que hace Trump, lo que hace el propio Netanyahu. ¿Qué modelo tienes que aplicar o qué acciones en un momento dado? ¿Cómo entendemos ya las reglas, tocayo, ante un escenario de esta naturaleza? Bueno, un poco de lo que ya comenté, ¿no? El demostrar que no estás de acuerdo con que se queden impunes las violaciones al marco jurídico internacional. Y en este caso, como decía Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que dentro de los europillos ha sido uno de los más coherentes, dice, no tenemos armas con que frenar esto por la fuerza. Me parece que lo que Gustavo Petro, presidente de, de Colombia. Colombia, decía, hay que crear, decía Petro de Colombia, hay que crear un ejército de salvación. Me parece que tampoco es tan realista, porque entonces sí se desataría una guerra mundial. Pero lo que sí me parece que no es realista y que sí es posible es que nuestros gobiernos empiecen a romper relaciones diplomáticas, porque Israel lleva cometiendo genocidio, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad desde su mera existencia, desde 1948, pero lo hace porque puede y lo hace porque no ha tenido castigos como Sudáfrica blanca, la Sudáfrica de los afrikaners, la Sudáfrica racista que tenía un sistema legal de apartheid, de separación entre blancos y negros, con discriminación y maltrato y explotación de los negros. De hecho, hay bastante literatura, Jesús querido, de las relaciones y las comunicaciones de Cecil Rhodes, el creador, el ideólogo del sistema de apartheid sudafricano, con Theodore Herzl y con todo el grupo sionista que quedó a cargo a la muerte de Theodore Herzl sobre cómo aplicar estos regímenes de separación entre unos y otros. Acá era entre blancos y negros, en Israel entre israelíes, entre judíos y árabes. Entonces, sí, me parece que sin escalar la guerra física, la guerra violenta, romper relaciones diplomáticas y romper relaciones comerciales, me parece que sería, en este caso además, que se justifica lo más sano. Es que tú imagínate a la inversa, que la víctima fuera Israel, que los asediados fueran los judíos. Imagínate cómo se pondría el mundo de cabeza. Claro. Oye, tocayo, a ver, la reacción del gobierno mexicano, ¿no? Por lo que entiendo, el gobierno de nuestro país ya reaccionó a través de la Cancillería, ha pedido, ¿no? En este caso a Israel por la vía consular que se respete la seguridad de los connacionales que están literal detenidos, ¿no? Yo he definido que están secuestrados. La Cancillería pide garantizar derechos de los mexicanos integrantes de la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, solicita acceso consular. Eh, ¿Cómo la sientes esta reacción? ¿Cómo sientes esta postura como tal? En parte lo mencionaste ya más general, pero en el caso concreto de México, ¿cómo la sientes? Muy blanda,
una postura blanda, una postura para cerrarle la boca a los críticos, para quedar bien, decir, nosotros estamos vigilando que no los vayan a golpear tanto, que los secuestraron en aguas internacionales, que puedan regresarlos pronto a México, pero no pone el dedo en la llaga sobre el verdadero meollo del asunto. Los secuestraron en aguas internacionales. Ese es el meollo del asunto. Yo insisto, imagínate el escandalazo que se haría, Tocayo, si secuestraran a una embarcación de judíos o de israelíes en aguas internacionales y los acusaran de ser cómplices del Hamas o de algún grupo violento al que acusan de terrorista. O sea, nada más invertir un poquito las cosas y me parece que eso nos da una dimensión de lo que está pasando en estos momentos. La verdad, muy tibia la posición de México, muy blanda y muy de cumplo con lo mínimo indispensable. Las consecuencias después de este hecho, ya me decías, hay que romper relaciones, el mundo tiene que empezar a actuar como se actuó en contra de en Sudáfrica, en el caso del apartheid. El mundo, Trump presenta hace unos días su famoso plan de paz, ¿no? Ajá. ¿Qué tanto peso tiene ya este documento cuando vemos este tipo de acciones? ¿Realmente vale la pena ese documento? ¿Realmente ese documento puede trascender o es simplemente también un desvío de la atención para volver a retomar un poco el control narrativo? ¿Qué valor le damos a este documento de Donald Trump ya en este escenario? Es una burla. Es una burla como todo lo que hace Donald Trump. Decía Gustavo Petro también hace unos minutos en su cuenta oficial de Twitter, me alegré cuando Trump presentó su propuesta de paz, pero al ver que esta propuesta de paz no llevaba de entrada como requisito y como precondición el que se permitiera alimentar a la población de Gaza decentemente, normalmente, entonces en este momento se recuerda a uno que esta gente busca la dominación por la dominación misma y es como pedirle al violador que cuide de su víctima. Entonces, es una burla, tocayo, es pedir que se claudique, que todo el mundo deje de reclamar, que todo el mundo deje de cuestionar y que pues prácticamente se quede impune todos los maltratos que han realizado en estos momentos contra, mira, te lo cuento así, son puntos que Netanyahu le impone a Trump y Trump le impone al resto del mundo, o eso intenta, pero además como todo lo que hace Trump, decía mi compañero amigo Abraham Navarro, doctor en Relaciones Internacionales, a quien tuve de colaboradoras por una semana y que está a punto de abrir su canal, por cierto, YouTube, así tal como Abraham Navarro, le dice el payaso apocalíptico a Donald Trump porque entre sus muecas, sus diferentes cambios de tono, sus cambios de ritmo para expresar algo, el cómo para la boca, el cómo pela los ojos, el cómo hace ademanes, el cómo se la pasa constantemente, como en este ridículo discurso que dio ante sus Fuerzas Armadas, Tocayo, para decirles un resumen de todo lo que fue su campaña presidencial para llegar a la Casa Blanca. Soy el más grande, soy el más bonito, antes de mí todo estaba mal, cuando yo llegué todo lo puse bien, luego llegó Biden, todo lo mandó a la mierda, Biden nos llevó a la cultura woke, hizo el ridículo, pero luego llegué yo, volví a salvar a Estados Unidos otra vez, cuando yo estaba no había narcotraficantes, ahora cero migrantes indocumentados están pasando, ya no nos mandan a migrantes locos de centros de salud mental de otros países, todo está genial ahora y solo en 9 meses, ¿eh? O sea, un tipo barbaján, un tipo ruin, un tipo que te hace reír hasta que ves la dimensión y las consecuencias de la irresponsabilidad de tenerlo como presidente. Un tipo que incendia adentro y afuera y que no se hace moralmente responsable de nada, pero que aparte dice que le tienen que otorgar un premio Nobel de la Paz porque ha parado tantas guerras como le ha sido posible como ningún otro presidente en la historia de la humanidad. Entonces, un payaso apocalíptico porque está en una posición de poder en donde, aunque Estados Unidos es un hegemón en decadencia, que va a compartir hegemonía tarde o temprano con China, su capacidad para destruir es muy alta, mi querido Tocayo, y es precisamente lo que están haciendo. Entonces, no es poca cosa lo que estamos observando, pero sí volvemos a partir de irresponsabilidad, patología, sadismo, soberbia, egolatría y sobre todo tremenda deshumanización del otro y tremenda burla del marco jurídico internacional, querido Tocayo. Es una broma de mal gusto lo que hace Trump y todavía les dice a los del Hamas, y si no aceptan esto, Israel va a terminar el trabajo.
¿Tú qué entiendes por esto? O sea, estamos viendo un Hitler en tiempo real, nada más con peluca amarilla y piel naranja. Mi querido tocayo, doctor Jesús López Almejo, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, amigo. Muchas gracias. Al contrario, Jesús, un abrazo, gracias.